Bienvenido a toda la banda, mi nombre es Benjamín y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la Carta Pobytu. Si sos ciudadano europeo, si tenés pasaporte de Europa, no va a ser necesario que tengas este documento, pero si sos latino y tenés pensado emigrar a Polonia y no tenés doble ciudadanía, vas a necesitar esto. Bien, pero ¿qué es este documento? ¿Qué es la Carta Pobytu? Bueno, la Carta Pobytu es una tarjeta de residencia que te habilita a vivir en Polonia por un periodo de más de 3 meses de manera legal. Esta carta te la pueden dar por un periodo de hasta 5 años, debido a que hubo un cambio en 2021 y anteriormente era 3 años, pero ahora puede llegar a ser hasta 5 años. Todo esto depende de las circunstancias, del motivo del por qué aplicás a la Carta Pobytu. Ahora les voy a comentar cuáles son las razones por las que uno puede aplicar a esto. Son 7 razones. La primera razón se puede aplicar por estudio, por trabajo, por matrimonio, ahí ya van 3, y otros motivos como por ejemplo, si terminás de graduarte en una universidad y querés meterte al mercado laboral en Polonia, vas a necesitar aplicar para la Carta Pobytu. Tenés máximo 9 meses desde que terminás de graduarte en la universidad. De todos modos, acá abajo en la descripción les voy a dejar la fuente donde yo encontré todo esto, así que pueden entrar y van a tener más información detallada. Otro motivo puede ser de que tu esposo o esposa haya venido a Polonia y haya solicitado o ya tiene su primer permiso de residencia temporal y querés unirte a él o a ella. Este permiso no te permite trabajar en Polonia sin un permiso adicional. Sin embargo, si tu cónyuge ya estuvo en Polonia con una Carta Pobytu válida por al menos 2 años, se puede solicitar lo que se llama un permiso de residencia con familia que te permite acceder al mercado laboral. Sino también otra opción, otra alternativa, puede ser si tenés una relación con un ciudadano polaco pero no estás casado. Si estás viviendo con un polaco o una polaca. Otra opción puede ser si tenés un permiso de residencia para residente de larga duración en la Unión Europea, otorgado por otro país de la Unión Europea. Esto quiere decir de que no es Polonia este país. Y deseas trabajar en Polonia o realizar una actividad comercial. Esto se lo simplifico un poco. Si estás viviendo en España, por ejemplo, en Italia, Grecia o algún otro país de la Unión Europea y tenés un permiso de residencia, podés aplicar para la Carta Pobytu en Polonia y te va a ser mucho más sencillo porque ya tenés la residencia en otro país de Europa. Bien, pero además de todas estas opciones que yo les había dado, todas estas formas de conseguir la Carta Pobytu, se te va a pedir también que proporciones documentos que acrediten la existencia de las circunstancias mencionadas, como por ejemplo un certificado de seguro médico válido, documentos que certifiquen que tenés un lugar de residencia proporcionado, documentos que confirmen que tenés una fuente de ingresos estable y regular. De todos modos, como les comento, yo les di un pantallazo general, acá abajo en la descripción pueden revisarlo, pueden ver más en profundidad. Así que esto es la información acerca de la Carta Pobytu, cómo pueden aplicar. Si sos latino vas a necesitar hacerlo, puede tardar hasta 9 meses más o menos de que te la otorguen. Si vos empezás el trámite puede ser que tarde hasta 9 meses o inclusive más, esto depende de la ciudad donde estás. Si vos estás en una ciudad grande como Cracovia, Varsovia, Gdansk, puede ser que te tarde mucho más. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente y hay muchas más solicitudes. Pero si estás en un pueblo más chiquito y eso, puede ser de que sea más rápido todo este trámite. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de cómo obtener la ciudadanía polaca, cómo ser miembro de la Unión Europea. Bueno, si venimos a Polonia ya con un permiso de trabajo, podemos aplicar para la renovación de la Carta Pobytu o bien conseguir la Carta Pobytu desde cero. Con el permiso de trabajo se pueden hacer estas dos cosas. Bueno, vamos a hablar de cómo conseguir la ciudadanía polaca para que sean miembros de la Unión Europea. Para esto, esta información la buscó Domi, lo que vas a necesitar es que tenés que vivir en Polonia por al menos 3 años con un permiso de residencia permanente, con la Carta Pobytu. Se puede aplicar también por matrimonio. Si viviste en Polonia
por al menos 2 años con un permiso de residencia permanente y estás casado con una persona polaca por más o menos, por al menos 3 años. Yo tengo una amiga cubana, Marian, si está viendo el video, te mando un saludo, que ya tuvo la carta Pobytu, la tarjeta de residencia, por 3 años y está casada con su pareja, que es cubano-polaco, ya hace muchísimo tiempo. Entonces, como ya tiene la tarjeta de residencia y ya está casada hace mucho tiempo, ella ya puede aplicar para la ciudadanía. Otra forma es por naturalización. Esto es siempre y cuando cumplas algunos de estos requisitos. Si tenés un salario estable en Polonia, si tenés menos de 18 años o si tenés una carta polaca. Polonia es el segundo país más fácil para conseguir la ciudadanía europea en Europa. Vas a necesitar saber hablar polaco hasta como mínimo un nivel B1. ¿Por qué? Porque cuando vos apliques, cuando tengas la entrevista, va a ser en polaco, y así que vas a necesitar saber un nivel intermedio avanzado de polaco. ¿Dónde aplicar? Bueno, van a poder aplicar, si están en Polonia, en la municipalidad más cercana, en el Urząd Miasta, pero si estás viviendo fuera de Polonia, vas a tener que aplicar desde el consulado o la embajada de Polonia. ¿Cuándo podemos aplicar? Vamos a poder aplicar cuando cumplamos cualquiera de estos requisitos en cualquier momento. ¿Tiene un valor? Sí, este proceso, nada es gratis en la vida, lamentablemente, tiene un valor de $1.300, así que bueno, para que lo tengan en consideración. Este proceso, dependiendo de la ciudad y dependiendo de cuántas solicitudes tengan antes que la tuya, puede ser que tarde hasta 1 año. Pero bueno, esta es toda la información acerca de la carta Pobytu y de cómo obtener la ciudadanía polaca. Si tienen alguna otra pregunta, de todos modos, no olviden de ponerla acá abajo en los comentarios y con Domi se las vamos a estar respondiendo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.